Hola, hola, hola. Hola, hola.
En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Señor y Padre bueno, te damos gracias porque nuevamente nos reunimos en tu nombre. Que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, para que a través del don de la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la piedad del santo temor de Dios, vayamos creciendo en plenitud en la vida de la gracia. Te pedimos por nuestros hermanos que se encuentran en guerra y también por el sínodo, para que ilumine las mentes de aquellos que participan y que se pueda dar el crecimiento y fortalecimiento en nuestra Santa Madre Iglesia. Que María Santísima nos cubra con su manto y nos proteja siempre. En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes a todos. Tenemos el gusto de tener con nosotros a la hermana Guadalupe. Es muy amiga de Unión de Voluntades de algunos años y tiene un testimonio precisamente de vida, de fe, con aquellos cristianos perseguidos en tantos lugares del mundo como ahora estamos viendo los conflictos. Muchas gracias, hermana Guadalupe, por venir a darnos su testimonio, y un testimonio muy importante para nosotros porque la imagen de la Virgen de Guadalupe que ella va a contar estuvo en Siria y logró la paz en ese lugar. Hay que empezar a hacer la excursión para ir a Israel a llevarla, porque no hay imposibles. La Virgen es judía, ¿no? Bueno, entonces de origen judío. Pero vamos a escuchar el testimonio. Muchas gracias, hermana, y a tu papá y a los nazarenos que los acompañan. Gracias, Guillermo. Gracias a todos, a Unión de Voluntades, por esta invitación, por recibirnos y por interesarse por este testimonio, interesarse por la causa, en definitiva por la causa de los cristianos perseguidos. Soy la hermana Guadalupe, yo soy argentina y pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado, y me tocó ser misionera durante casi 20 años en Medio Oriente. Una misión del todo particular, porque en Medio Oriente, en todos esos países, los cristianos somos una minoría. Y en general una minoría perseguida, al menos discriminada, digamos, con sus matices en cada país, pero ciertamente para un cristiano vivir su fe en Medio Oriente no es nada fácil, y están dispuestos a todo. Y de hecho consideran el martirio como parte de su programa de vida cristiana. Lo consideran realmente, ¿no? Desde muy pequeños, ya desde niños. De hecho, en Egipto, por ejemplo, donde se tatúa la cruz, ¿no? Por eso la tengo tatuada. Estuve 12 años en Egipto misionando, y allí a los niños, ya a las mamás les tatúan la cruz. En los monasterios son los monjes los que tatúan, a modo de identificación como cristianos y fortalecerse mutuamente como cristianos, y para mantenerse firmes al momento del martirio, que la cruz que llevan en su carne les recuerde que pertenecen a Jesucristo. La misión, como les digo, del todo particular en todos esos países, pero sobre todo en Siria. Hacia fines del 2010 yo terminaba un periodo de 9 años como superiora regional, había viajado mucho, bueno, varias enfermedades que me agarré para allá, porque me agarro toda enfermedad que anda por ahí, y estaba muy cansada, muy agotada. Es cuando pido a mis superiores que, terminando ya mi cargo, si podía descansar un par de años en algún lugar tranquilo. Y yo conocía muy bien toda la zona, había visitado varias veces Siria, Alepo, donde estaban nuestras hermanas, donde están todavía, y conociendo la realidad de ese país y la tranquilidad y la paz que reinaba en ese país, tan distinto del resto de los países de Medio Oriente, porque en Siria había muy buena convivencia entre cristianos y musulmanes, y eso se respiraba en el ambiente, es que yo me pido a mis superioras que me envíen por un par de años a Siria, para recuperarme, un lugar tan tranquilo. Entonces llego a Siria, ellas me consienten y me envían en enero del 2011, llego muy tranquila para disfrutar de mi descanso y recuperarme, y bueno, yo venía medio enferma, agotada. Enero del 2011, en marzo se desata la guerra. Una guerra tremenda, ciertamente, que nos agarró por sorpresa a mí y a todos, porque imagínense que yo pensaba que iba a descansar y creía que eran los planes de Dios también. Ciertamente tenía otra idea sobre lo que debía hacer, y era acompañar a nuestros hermanos perseguidos. La guerra que se desató en 2011 vino de la mano con la persecución religiosa. Una persecución atroz.
a manos del Estado Islámico, ISIS, que ustedes conocerán, y muchos otros grupos fundamentalistas que invadieron el país. Contrariamente a lo que difundió la prensa hasta el día de hoy, ¿no?, que se habla de guerra civil, en realidad lo que ha sucedido en Siria fue una invasión de grupos armados fundamentalistas externos a Siria, apoyados ciertamente por la comunidad internacional, ¿no? Intereses económicos, intereses creados en la zona. Bueno, no me voy a detener en esto, en cuestiones que además son muy complejas, muy difíciles de entender, lamentablemente, cuestiones que me encuentra la guerra ahí y con el correr de los meses se intensifica, se pone más difícil porque los terroristas se acercan a la ciudad de Alepo. Entonces todas las embajadas empiezan a retirar a sus ciudadanos, a nosotros nos insisten mucho para que salgamos. La congregación incluso nos ofrece salir, si queríamos, pero que si decidíamos quedarnos teníamos que tener el permiso expreso de nuestras familias, de nuestros padres. Es cuando yo hablo con mi familia, con mis padres, acá tengo a mi papá presente, mi mamá que me escucha desde el cielo. Bueno, hablé con ellos dos en ese momento, les dije, bueno, no sé qué opinan ustedes, yo me quiero quedar. Que en realidad, sinceramente, ni sé, o sea, no es que lo decía porque me sentía capaz o fuerte para quedarme, simplemente me daba cuenta de que Dios me estaba dando una gracia especial para permanecer. Solamente eso. Porque si alguien me preguntaba años atrás, ¿podés ir a la guerra? No. ¿Aguantarías estar en una? No, es que no podría. Encontrándome en esa situación y viendo que estaba tranquila, serena, contenta, que no quería irme, al igual que mis hermanas, ¿no?, es que hablo con mi familia y les digo, ¿qué les parece si me quedo? Ellos escuchando los bombardeos, los tiros, porque se escuchaban permanentemente en la comunicación, me dicen, has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesitan, te tenés que quedar. Así eso significa dar la vida y morir ahí. Además, me dijo mi papá, no tengo ninguna intención de competir con Dios. Él te cuida allá mejor de lo que yo te puedo cuidar acá. Así que bueno, para mí fue muy importante el apoyo de ellos y de nuestra congregación para permanecer, para quedarnos. Una situación que fue, imagínense, no de una semana o de unos días o de unos meses, sino de años. Años en guerra. Guerra, estamos hablando no de una guerra a campo abierto entre ejército y ejército, sino terrorismo contra civiles y contra el ejército, por supuesto, ¿no? De manera que la ciudad estuvo azotada por los ataques terroristas desde que se acercaron a Alepo. Bloquearon la ciudad, la sitiaron y comenzaron los bombardeos hacia adentro, día y noche. Los blancos principales eran los barrios cristianos y sobre todo las iglesias. Porque no hay que olvidar que estos grupos fundamentalistas islámicos, muy radicales, tienen un objetivo político, que en ese momento era derrocar el gobierno, pero además esto va de la mano con el objetivo religioso. Evidentemente para ellos va unido política y religión, ¿no? Acabar con los infieles, es decir, con los cristianos en primer lugar, ¿no? Y por eso los ataques eran tremendos contra las iglesias, muchas iglesias destruidas. Era impresionante ver iglesias ya sin techo y sin embargo, yo puse acá un par de fotos para que vean, iglesias llenas. Uno podría pensar, bueno, con semejante situación la gente dejó de ir a misa. Bueno, fue al revés. Nosotros un ataque tremendo que sufrimos de un misil que cayó en la esquina de nuestra casa, dañó mucho la catedral, nuestra parroquia, nuestra casa. Muchísimos muertos en esa sola explosión, 400 muertos, muchísimos heridos. Desde ese día se duplicó el número de gente en la misa diaria. Misa diaria, adoración, rezo del Santo Rosario. Y por eso es impresionante ver cómo mientras los del ISIS, los del Estado Islámico, estos fundamentalistas, intentaban amedrentar a los cristianos, hacerlos retroceder, hacerlos apostatar, de hecho, ellos se fortalecían más los perseguían, más fuertes eran. ¿No? Y por eso pongo esa foto de este niño cantando, todos con sus libros en las manos. Cantando, ¿por qué? Porque, bueno, acá no se aprecia en la foto, cantando muy fuerte. ¿Por qué? Porque había que tapar de alguna manera el ruido del bombardeo, que era permanente. Y les digo que es impresionante, ¿no?
estar en misa, con ese bombardeo encima, sabiendo que en cualquier momento cae ahí donde estábamos, es impresionante. Son misas muy especiales, ¿no? Y yo los he escuchado decir a ellos, participando en la Santa Misa, al final de la misa, decir, ¿no?, ante el bombardeo y el peligro, decir, si tengo que morir, qué mejor momento y qué mejor lugar. Ese era el ejemplo de tantos cristianos sufriendo estos ataques que además significaron la complicidad de Occidente, en cierta manera, por el silencio que se hizo alrededor de todo esto, ¿no? Imagínense que en Alepo estuvimos un año bloqueados, un año la ciudad sitiada, 5 millones de habitantes. No permitieron el ingreso más de alimentos perecederos, ¿no? Seguimos adelante con lo que había en los mercados de alimentos imperecederos que quedaban. Un año, sin electricidad, un par de horas nada más al día, sin agua, que llegaba una vez por semana. Los ataques permanentes. Y estamos hablando de gente que en Alepo vivía muy bien, en general en Siria, pero en Alepo sobre todo, gente de clase media alta. Mujeres que no acostumbraban pisar la cocina, que tenían sus empleadas domésticas, ¿no?, incluso hasta en niveles, como se acostumbraba allá, ¿no?, y que les llevaban la casa. Porque las mujeres tenían una muy intensa vida social. Bueno, de un día para el otro, no solamente pierden todo, sino que era impresionante verlas literalmente colgadas de los árboles en la vereda, arrancando ramas para cocinar algo para sus hijos. Porque tampoco teníamos gas. Tremendo ver la manera en que ellos supieron sobreponerse a esto. Porque ¿qué pasa? El que nació pobre y su abuelo fue pobre y su papá pobre, abuelo, ya tiene un entrenamiento de pobre. Ya está acostumbrado a vivir así. Pero el que lo tiene todo, y desde mañana no tiene nada, ¿cómo se las arregla? ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo se acostumbra? Fue tremendo para ellos. Y sin embargo, verlos con esa entereza, con esa integridad, con esa firmeza para seguir adelante y para seguir adelante por sus hijos. Porque yo recuerdo muy bien esas misas, en las misas, ver llorar a los hombres. Porque ¿qué pasa? Las mujeres lloramos siempre, uno ve llorar a las mujeres y las veía siempre, eso es de todos los días, no hay nada nuevo en eso, pero ver llorar a los hombres en misa, es decir, solo llorando delante de nuestro Señor, pidiendo por el futuro de sus hijos. La situación era muy difícil, sobre todo para los cristianos. El ISIS tomó la costumbre, el Estado Islámico, de marcar las casas de los cristianos con una letra árabe, que es la que ven ahí, ven el muro marcado con una letra roja, es la misma que llevo aquí, es una letra árabe, la letra Nun, es la primera letra de la palabra nazareno, Nasrani se dice en árabe, porque los fundamentalistas a nosotros no nos llaman cristianos, nos llaman nazarenos, así estamos incluso nombrados en el Corán, de una manera despectiva, los seguidores de Jesús de Nazaret. Es decir, para ellos este es el signo de la maldición. Ellos dicen, maldito el pueblo de la cruz. Ese símbolo en las casas de los cristianos significaba que entonces todos los habitantes de esa casa merecían la muerte. Y pasaban a decapitar, a matar. Ese símbolo que para ellos es el símbolo de la maldición, para nosotros se convirtió en el signo de la gloria de nuestros mártires, los nazarenos perseguidos. Ciertamente era muy doloroso verlos morir, o sea, enterarnos día a día de la muerte de tantos de manera tan cruel. Siempre muestro esta foto porque es lo que se puede mostrar. Lo demás no se puede mostrar. Esta mujer atada a la columna, cristiana, en una población totalmente tomada por el Estado Islámico, y esta mujer atada a la columna para que todo el que pase la golpee hasta que ella pida convertirse al Islam,
hasta que apostate de su fe, hasta que renuncie a Jesucristo. Y no lo hace. Allí se muere. Y como les digo, esto es lo más leve que se puede mostrar. Porque hubo cristianos decapitados, que les cortaron la cabeza, cristianos crucificados, jóvenes, niños, incluso enterrados vivos a la vista de sus madres. Cristianos que estaban dispuestos a darlo todo, dispuestos a dar su vida, sin miedo, ciertamente en situaciones tan tremendas, tan dolorosas, Dios se hace notar. Y sobre todo a través de los milagros. Les cuento solo uno, el de este sacerdote, el padre Niruán, sacerdote franciscano. Él se trasladaba en coche y fue interceptado por el Estado Islámico, por los milicianos del Estado Islámico, lo hicieron bajar, se lo llevaron campo adentro. Eran 2 terroristas cubiertos de negro, encapuchados. Uno de ellos llevaba una cámara filmadora, el otro llevaba el Corán y un gran cuchillo, una espada. El padre se dio cuenta de lo que iba a pasar, ¿no? Iba con él otro muchacho, lo acuchillaron delante de él, lo asesinaron y a él se lo llevaron campo adentro. Lo hicieron arrodillar en un lugar, comenzaron a filmarlo y le dijeron, tiene 1 minuto para decir unas palabras delante de las cámaras, porque ellos estilaban hacer estos videos para después subirlos a las redes y asustar de esta manera, intentando asustar a los cristianos, ¿no? Este sacerdote, el padre Niruán, dice, no quiero decir nada, solamente quiero 1 minuto para rezar. Reza entonces en silencio, él nos lo contaba. Se encomienda, se prepara para la muerte y espera el golpe mortal de la espada en su cuello, ¿no? El terrorista lo tenía detrás. Pero dice el padre Niruán, pasaban los segundos que para él fueron eternos, dice, no, y no sentía el cuchillo todavía. El terrorista que estaba detrás grita, ¿quién eres? Él le dice, soy un sacerdote católico. Y vuelve a decirle el terrorista, ¿quién eres? Que no puedo bajar el cuchillo. Una fuerza sobrenatural le impedía al terrorista bajar la mano y acercarse al cuello del padre Niruán. Se espantaron los terroristas, lo dejaron ir y por eso el padre Niruán puede contarlo, ¿no? Contar su historia. Y así tantas, no les cuento una, pero muchas así. Que esto, yo siempre les digo, no es que esto significaba que los cristianos estuvieran siempre esperando un milagro para no morir. Ellos estaban preparados y lo decían. A mí me impresionaba, sobre todo los jóvenes, escucharles decir que me corten la cabeza. Yo soy cristiano, el cielo no me lo quitan, el alma no me la tocan. Por eso, para nosotros como misioneros, haber pasado esos años acompañando a los cristianos perseguidos, a los mártires, es ciertamente un privilegio. Un privilegio. Y a mí me podrán decir, uy, qué impresionante hermano, usted estuvo ahí, pero que hoy, ¿qué va a decir? Sí, mucho, wow, pero yo no merecí la gracia del martirio, ¿no? Yo no la merecí. Y estos cristianos viven y mueren de tal manera que le hacen a uno envidiarlos, envidiar ese amor con el que entregan la vida. Porque se trata de eso para ellos, se trata de una entrega de amor. Pensemos en los mártires de Libia, los coptos, 21 coptos decapitados. O sea, la serenidad con la que mueren. Porque no tenemos que pensar que esta gente moría, no sé, desesperada, insultando, renegando. No. Recuerden las historias de los mártires, ¿no? Los cristeros. ¿Cómo morían los mártires? Perdonando al verdugo, rezando por quien le estaba por quitar la vida. Exactamente, o sea, la gracia de Dios en esos momentos. Bueno, así mueren los mártires de nuestros tiempos. Dios da esa gracia especial a los mártires de nuestros tiempos. Les cuento la historia de esta chica, Nadine. Ella tenía 2 hijos. Y lo cuento porque tuve una conversación con ella muy interesante,
que muestra un poco la manera en que ellos vivían esto y la gracia que significó para ellos, fíjense que parece una contrariedad, la gracia que significó para ellos esta persecución. Ella iba a misa todos los días con sus 2 hijos, ¿no? Su marido, dueño de una empresa muy grande, muy importante en Alepo, perdió todo, porque lo primero que tomaron fueron las afueras de la ciudad, la parte industrial, destruyeron todo. Es decir, su marido perdió esa empresa que tenía como 200 empleados, perdió su casa, perdió parientes, ella. Y un día me dijo, estábamos conversando las 2, y ella me dijo, hermana, va a sonar mal lo que le voy a decir, pero estos años de guerra son los años más felices de mi vida. ¿Cómo puede decir eso una persona que acaban de perder su fuente de trabajo, su casa, perdió familiares, refugiada junto con sus hijos? Y ella me dijo, los años más felices de mi vida, porque a causa del dolor de la guerra y de la persecución, nos acercamos a la vida de la gracia. Ella era cristiana, católica, por supuesto, practicante, pero muy superficial, de misa de domingo y hasta ahí nomás. Ahora participaba de misa diaria, confesión frecuente, comunión diaria, Santo Rosario, adoración, sus hijos también. Se acercaron a la fuente de vida, Jesucristo. Y ella se daba cuenta cuánto valor tenía esto, por sobre todo lo demás que había perdido. Esa es la gran enseñanza que nos dejan los cristianos perseguidos, ¿no? Y ellos mismos, cuando yo se los solía decir, ¿cómo puede ser que los veo más contentos que antes? Se lo decía sobre todo a los jóvenes. Ellos me decían, lo que pasa es que antes estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo que nos olvidábamos de lo importante. Alepo pasó prácticamente 7 años de guerra, tremendos años de guerra, porque los terroristas desde las afueras de la ciudad fueron tomando barrios. La situación era caótica porque si caía la ciudad de Alepo en manos de los terroristas, caía el gobierno definitivamente. Alepo, la ciudad más importante, no es la capital es Damasco, pero Alepo, el eje económico de este país, y los terroristas lo sabían, y por eso toda la intensidad de la guerra estaba puesta en Alepo. Fueron tomando barrios, destruyendo a su paso, matando y ocupando. Llegaron a ocupar la mitad de la ciudad. Hacia el 2016 la situación era totalmente trágica y ya no había esperanzas. La gente pensaba que realmente ya caían en manos del Estado Islámico, lo cual iba a significar definitivamente la caída del gobierno y la imposición de la ley islámica, del Estado Islámico para todo el país, la desaparición total del cristianismo, por supuesto. Esto era 2016. Un año antes, 2015, yo había venido a México. Había venido a dar testimonio, había salido de Siria, de la misión, en realidad por una cuestión de salud de mi familia. Mis superioras me pidieron regresar a Argentina, cosa que yo no entendía por qué tenía que volver, qué es lo que Dios quería. Empieza esto de dar testimonio, me invitan de un lugar, de otro, de un país, de otro. Realmente fue sorprendente esto para mí, no entendía lo que estaba pasando. Cuando me invitan a México, di testimonio en distintos lugares y fue aquí, con Unión de Voluntades, donde recibí una imagen de la Virgen de Guadalupe, la copia, ¿no?, del tamaño original, para que llevara a Alepo. Recuerdo que uno de ellos me dijo, la Virgen de Guadalupe tiene que estar allá en Alepo, porque ella será la que protegerá y librará a sus hijos. Esto era octubre del 2015. Me llevé la imagen, costó mucho hacerla entrar en Alepo, imagínense, ¿no? Un tubo así grande, no era muy fácil hacerlo entrar hasta Alepo, ¿no? Llegó prácticamente un año después, en noviembre del 2016, la imagen de la Virgen de Guadalupe entró a la ciudad de Alepo y fue entronizada por el obispo en nuestra parroquia, en la catedral. Noviembre del 2016.
Las batallas eran tremendas entre el ejército nacional sirio que intentaba defender la ciudad y los terroristas que seguían avanzando. Como les digo, no había esperanzas. Y sin embargo, en un solo día, corría ya el mes de diciembre, en un mismo día el ejército nacional sirio logra echar de la ciudad a todos los terroristas, vencerlos y echarlos en un solo día. Esto significó la liberación total de Alepo de manos de los terroristas. Y esto fue el día 12 de diciembre. La gente ciertamente, los cristianos lo consideraron un milagro de la Virgen, ¿no? Los festejos en la calle estuvieron durante toda la noche festejando. Hacía cuántos años que no podían estar al aire libre, hacer un festejo al aire libre. La felicidad de esta gente por la liberación total de la ciudad, y un hecho tan significativo como la liberación de Alepo significó de alguna manera el principio del fin de la guerra. Desde ese momento el Ejército Nacional Sirio comienza no solamente a que recuperó Alepo, sino empieza a recuperar ciudades y a acorralar a los terroristas hacia el noreste de la ciudad. Cuento nada más un hecho muy significativo para mí, y es que un niño de nuestra parroquia, el que viene aquí, se llama Salim, 12 años tenía en ese momento. Él había ido a un encuentro de los salesianos, un día de oratorio para los niños que se hacía. Aún en medio de la guerra se continuaron todas las actividades de apostolado en las parroquias, como si nada pasara, ¿no? Una cosa impresionante. Bueno, se juntaron todos estos niños para jugar, rezar, y en ese encuentro los salesianos soltaron un par de palomas y le dijeron a los niños: estas son las palomas de la paz. Estas son las palomas que regresarán a Alepo trayéndonos la paz. Este niño volvió a su casa, Salim, y le contó esto a su mamá, Rania. Su mamá me contaba después en la parroquia, me decía, habían pasado ya varios días, y me dice, ella estaba muy apenada porque dice, Salim se levanta muy temprano todas las mañanas, apenas amanece, y lo primero que me pregunta, apenas abre los ojos, me dice, mamá, ¿volvieron las palomas? Y yo le digo, hijo, no sé si han vuelto. ¿Por qué no vamos a los salesianos? Vamos a Don Bosco, porque a lo mejor están allí, han llegado las palomas y nos han traído la paz. Para mí la anécdota fue muy, muy significativa. De hecho, el libro que escribí contando todo esto sobre los cristianos perseguidos y los mártires, el libro lo titulé Volverán las palomas, ¿no? Justamente en honor a este niño, bueno, tengo los libros aquí, en honor a este niño que expresaba la esperanza de este pueblo, ¿no? Esa esperanza que vino a planificar totalmente la Virgen de Guadalupe con la liberación de Alepo ese 12 de diciembre de 2016. Día histórico que quedará en la memoria de nuestros cristianos y que debe ser también un orgullo para el pueblo mexicano, ¿no? Que se tienen que sentir también, en este sentido, tan cercanos al pueblo sirio. La persecución en el mundo no es algo que se pueda limitar a esos años en Siria o en Irak o a cosas puntuales. Estamos hablando de las épocas de la historia en que se reconocen las cifras más altas de persecución. Más de 360 millones de cristianos en el mundo están siendo perseguidos por su fe. Persecución alta y extrema. Estamos hablando de un año como el 2016, que fue tremendo. 90.000 cristianos asesinados solamente en el año 2016. Lo cual significa un cristiano asesinado cada 6 minutos. Épocas de persecución que no hemos visto nunca. Y muy cercanas. Este sacerdote ahora secuestrado en Nicaragua, Padre Osman, fiel a su obispo, ¿no? Se atrevió a decir viva la Iglesia Católica, viva Monseñor Álvarez, y ahí está preso. Y lo tenemos aquí cerca, ¿no? Persecución abierta al cristianismo, ni hablar en Nigeria, primer país de persecución. Este seminarista quemado vivo hace un par de semanas atrás.
Tenemos testimonios como el de este señor, Joseph Fadel, iraquí, converso, era musulmán fundamentalista, de la familia, o sea, descendiente directo de Mahoma, de una familia radical totalmente, y él se convierte al cristianismo. Tiene una historia hermosa que les recomiendo leer. Él escribió un libro que se llama El precio a pagar. Hermosísima su historia, es impresionante las cosas que sufrió, incluso los milagros que vivió en su vida, cómo Dios lo preservó, porque estuvo al borde de la muerte varias veces, porque tiene declarada la fatua, que se llama, es decir, la sentencia de muerte. Cualquier miembro varón de su familia puede y debe asesinarlo por haber apostatado de la fe islámica. Y es así que se encuentra, bueno, cambiando de lugar con su familia, huyendo siempre de un lugar a otro y dando testimonio de su conversión y de su fe, para que recen también por él. 2 puntos con los cuales quiero terminar. A raíz de esto de la persecución, de los testimonios sobre los cristianos perseguidos, se formó un grupo de laicos que se hicieron llamar nazarenos, ¿no? Justamente por la letra Nun, por los cristianos perseguidos. Son laicos de distintos lugares del mundo que se comprometen a rezar por los cristianos perseguidos y a difundir esta causa para que llegue a más personas y provoque más conversiones. Entre ellos, muchos incluso han decidido comprometerse más, abrazando los consejos evangélicos, lo que diríamos laicos consagrados, dedicados a obras de misericordia, a apoyar a los cristianos perseguidos, una realidad que debe preocuparnos a todos, y es la desaparición del cristianismo en Medio Oriente. Pensemos que en lugares como Alepo, propiamente, 500.000 de cristianos había antes de la guerra. Ahora se cuentan unos 15.000 cristianos. O sea, es tremendo cómo está bajando el porcentaje, cómo están huyendo, están siendo asesinados, pero además huyendo de todos estos países los cristianos, hacia Europa, hacia distintos lugares. Necesitan de nuestro apoyo para poder permanecer en sus tierras, porque además, ciertamente la presencia cristiana hace que exista el Islam moderado, por la influencia cristiana de sus vecinos cristianos. Y por eso, una de las tareas que han asumido los nazarenos es intentar apoyar a los cristianos perseguidos en el Líbano. Estamos abriendo una casa para ancianos y discapacitados, ¿no? Con misioneros de distintas partes. Son laicos, hacen compromisos anuales. Hay 5 viviendo allí fijos. Todo este grupo fue para ayudar a preparar la casa. Pero los que están allí viviendo están estudiando el árabe y el francés. Ya tienen un muchacho discapacitado, el que ven ahí de rojo, George, vivía en la calle. Ya lo recibieron, aún cuando la casa todavía la están preparando, pero ya queríamos empezar a poner nuestro granito de arena por ayudar a los cristianos a permanecer. Lo encomiendo especialmente a sus oraciones, esta obra de misericordia, para discapacitados y para ancianos en el Líbano, para apoyar a nuestros cristianos. Y otro punto importante para nosotros, para los nazarenos, es apoyar a otros perseguidos, que son los niños por nacer, los niños perseguidos en el vientre de sus madres. Perseguidos en definitiva por odio a la vida. Es Satanás quien está detrás de toda esta industria del aborto. Entonces necesitan también de nuestro apoyo estos niños. La Madre Teresa de Calcuta decía, si una madre puede asesinar a su hijo en su vientre materno, ¿qué impedirá después que nos matemos unos a otros? Y por eso yo decía, el mayor impedimento para la paz es el aborto. Es por eso que los nazarenos están trabajando también en esto, en este apostolado, en Buenos Aires, donde nos han donado una casa y estamos construyendo una capilla y unas habitaciones para hacer hogar temporario para mamás adolescentes, mamás solteras. Este mismo proyecto queremos empezarlo, estamos haciendo las gestiones para empezarlo en España, en el norte de España, también en el País Vasco, donde hay 4.000 abortos por año, solo en el País Vasco. También, otro aspecto de nuestro apostolado que no tenemos que descuidar y que encomiendo también
a sus oraciones, que encomendemos también a Nuestra Señora de Guadalupe, que ella nos ayude a luchar por la vida. Les encomiendo esto a sus oraciones, les agradezco este rato de poder compartir con ustedes este testimonio y que los mártires nos inspiren y nos enciendan el corazón para seguir luchando por encender el mundo entero para Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias a la hermana Guadalupe. Y bueno, estamos muy honrosos en Unión de Voluntades de que de aquí surgió una imagen de la Virgen. La Virgen está en esos lugares donde ella quiere estar y a veces son los más complicados, con los más necesitados. Ella va a estar ahí. Y te queremos regalar otra imagen también para que te la lleves para la casa de María de Guadalupe y también la casa para las personas discapacitadas. Y donde la pongas, ella va a estar ahí. Siempre que la recibas, la pongan. Hay varios testimonios también personales de que la Virgen de Guadalupe los acompaña. El nombre de la hermana es Guadalupe, también tiene su historia. Y la casa. María de Guadalupe. Bueno, pues ahí va a estar. Ahí, las veces que podamos regalarte más, ahí va a estar. Pero ella es la que nos encomienda también llevarlos. Y sobre todo en esos lugares donde nadie atiende a estas personas. Ella sí es la madre de todos, la madre de Dios y la madre nuestra. Amén. Los que puedan pasar a comprar algún libro y tenemos unos pocos minutos porque tiene otro compromiso la hermana. Por favor, y muchas gracias a todos. Y te las crucecitas y se transmitió por Facebook y YouTube este testimonio. Yo mucho verlo. Ay,